Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se dan cita para estudiar la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, como siempre le damos, por su tiempo, y recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le hacemos la invitación para nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Sean todos muy bienvenidos a nuestros estudios bíblicos. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Como ustedes saben, nos encuentran en Facebook y nos encuentran en YouTube. El tema de hoy ya va a ser el 139. Vamos a continuar con la serie El Día de Reposo Semanal, y en esta ocasión ustedes saben que la semana pasada comenzamos el estudio Recorrido del Sábado en la Biblia. Pues esta va a ser la segunda parte de El Recorrido del Sábado en la Biblia. Estudios bíblicos del ministerio, escrito está 4.8. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que dirija todo lo que se vaya a decir aquí. Padre de eterna misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, mi Dios. Te damos gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, siempre te damos gracias, Señor. Somos muy agradecidos. Tenemos que ser muy agradecidos, porque sinceramente reconocemos tu misericordia y tu amor para con nosotros. Gracias por tantas bendiciones. Las bendiciones materiales, pero sobre todo las bendiciones espirituales. Gracias por este hermoso privilegio, esta oportunidad que nos has dado de conocer el Evangelio completo de salvación. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias porque has predispuesto nuestros corazones para poder aceptar ese mensaje maravilloso y venir a formar parte de tu pueblo. Gracias por esa salvación tan grande, tan inmensa, que tú nos ofreces a todos y cada uno de nosotros. De igual manera suplicamos, mi Dios, que estés con todas esas personas que van a escuchar este estudio, para que tú impresiones sus mentes de tal manera que también puedan tomar una decisión en favor de su salvación. Acompáñanos y dirígenos siempre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria. Bueno, como se han dado cuenta, y como dijimos, acabamos de decir, esta va a ser la segunda parte del estudio que comenzamos la semana pasada. La intención del estudio fue comenzarlo y terminarlo el mismo día. El problema, mis amados hermanos, es que, como hemos dicho en tantas ocasiones, la evidencia bíblica es tanta lo que existe en la Biblia, es que son tantos los textos bíblicos que apoyan el día de reposo como el séptimo día, sábado, el día del Señor, que por más que tratamos, se nos hace a veces imposible terminar el estudio en un mismo estudio. Así que en muchas ocasiones lo tenemos que dividir en 2 y en 3. Ya ustedes ven, esta serie del día de reposo semanal, ya vamos, si mal no recuerdo, creo que esta es la parte 15 o la parte 16. 16 estudios bíblicos solamente sobre el tema del día de reposo semanal. Séptimo día, sábado. Imagínense ustedes si hay evidencia bíblica. Y todavía, a mi juicio, nos faltan todavía un par de estudios más. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar rápidamente, porque ustedes saben que el tiempo siempre es el que me traiciona, con un pequeño repaso sobre lo que dimos la semana pasada, y de ahí comenzamos entonces con lo nuevo. Lo primero que comenzamos en el estudio pasado fue establecer, ¿verdad? Establecer que la Biblia establece, hermanos, la Biblia establece, no yo, no la iglesia, no nadie, la Biblia establece que el origen del día de reposo semanal fue
precisamente en el huerto del Edén, en la primera semana de la creación. ¿Ven? Eso fue lo primero que establecimos. No es como se nos ha querido decir a todos los cristianos. La inmensa mayoría de la cristiandad dice, no, porque el sábado comenzó en el monte Sinaí, cuando Dios le dio el sábado a los judíos. No, la Biblia nos dice, y es específica allí, en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4, que el origen verdadero, según lo dice la palabra de Dios, la autoridad máxima, el origen fue en la primera semana de la creación, precisamente en el huerto del Edén. ¿Ven ustedes? Eso es lo primero que se establece. Bueno, allí fue en esa primera semana de la creación que Dios le entrega ese día de reposo a nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres eran los representantes de la raza humana. Es decir, que Dios, cuando entrega el día de reposo en la primera semana de la creación, no se lo entrega a los judíos porque no existían. Se lo entrega a nuestros primeros padres y a todos sus descendientes. O sea, a toda la humanidad. Es decir, que el día de reposo no era solamente para los judíos porque no existían, era para toda la humanidad. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, luego pasamos a decir que ese día, como fue tan importante para Dios, Dios lo consideró tan importante para Él, porque fue el día que Él reposó, fue el día que Él bendijo, fue el día que Él santificó, fue el día que Él separó para ese uso especial. Así que lo que hizo fue que lo incorporó ese día de reposo, ¿en dónde? En la ley de los 10 mandamientos. Así de importante era ese día para él. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, los versículos del 8 al 11. Encontramos la ley de Dios en dos lugares en la Biblia. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Cualquiera de ustedes la puede buscar allí y va a encontrar que precisamente el cuarto mandamiento, precisamente el cuarto mandamiento es precisamente el día de reposo semanal y especifica lo mismo que Dios especificó en el origen, que ese día de reposo iba a ser el séptimo día y que iba a tener su nombre, iba a llamarse sábado. ¿Ok? Así que ese día fue tan importante para nuestro Dios que Él lo incorporó en la ley de los 10 mandamientos para que su pueblo supiera lo importante que era ese día para Él. ¿Ven? Entonces, más adelante, a ese mismo pueblo, que fue el pueblo que sacó de Egipto y todavía estaban en el desierto, Dios no se conformó, dice, yo le di la ley de los 10 mandamientos a esta gente, pero es que esta gente a lo mejor no entendieron bien lo que yo les quise decir. Yo quiero estar seguro de que ellos entiendan lo importante que es para mí ese día. Por lo tanto, allí en Éxodo 31, capítulo 31, los versículos del 12 al 17, Él establece, Dios establece, le dice a Moisés, oigan, a esa misma generación que sacó de Egipto, ¿ve? A esa misma generación que todavía estaba en el desierto, a ellos mismos, a esa misma generación que le dio la ley de los 10 mandamientos. Allí en Éxodo 31, del 12 al 17, le dice, oigan, ya yo les di los 10 mandamientos, y ustedes saben lo importante que son los 10 mandamientos para mí. Pero yo quiero que ustedes entiendan que ese día es tan importante para mí, que no solamente se lo voy a dar en los 10 mandamientos. De ahora en adelante, ese día, el séptimo día, sábado, día de reposo, va a ser la señal, va a ser la marca
marca, va a ser el sello que va a distinguir. ¿Qué es lo que va a distinguir? A mi pueblo. Va a distinguir a mi pueblo. Oigan, y no va a ser a ustedes nada más, va a distinguir a mi pueblo en todo lo largo de la historia de la humanidad. Yo estoy escogiendo el día de reposo, séptimo día sábado, como la señal distintiva de mi pueblo a lo largo de la historia de esta humanidad. ¿Ven? Para que entiendan, va a ser una señal, va a ser una marca o va a ser un sello. Y los va a distinguir a ustedes ahora, porque ustedes son mi pueblo ahora, pero también va a distinguir a mi pueblo en el futuro. Cuando ya ustedes no sean mi pueblo, porque van a venir otras personas que van a ser mi pueblo también. Dios conoce el fin desde el principio. ¿Ven? Entonces, más adelante todavía, hermanos, amigos, pasaron casi 1000 años. Específicamente pasaron 870 años. Después que Dios le dijo lo de la señal a esa generación. Es decir, 870 años después, esa generación ya no estaba, ya había muerto todo, pero ellos y todos los bisabuelos y bisnietos y todo. Imagínense, casi 1000 años después, Dios le dice a ese mismo pueblo, pero en esta ocasión a otra generación, han pasado ya como 10 generaciones, a otra generación, y entonces inspira al profeta Ezequiel. Y allí en el capítulo 20, los versículos 12, 19 y 20, el Señor les recuerda a esa generación que ya están allí, que ya han pasado muchas generaciones, 870 años después, y les dice, oigan, recuerden que yo dije que el séptimo día, sábado, iba a ser el día de reposo. E iba a ser la señal distintiva de mi pueblo. Por lo tanto, en Ezequiel 20, 12, 19 y 20, Dios le recuerda a esa generación de su pueblo que el sábado continúa siendo el día de reposo semanal y que esa va a ser la señal distintiva. Es más, le dice, oigan, no solamente va a ser una señal distintiva para ustedes, va a ser una señal permanente. ¿Qué significa permanente? Va a ser para siempre. ¿Ves? O sea que no iba a ser para ellos nada más. Para ellos y para todos los que formaran su pueblo. Ahí mismo dice, no solamente va a ser una señal permanente, va a ser una señal eterna. Oigan, ¿qué significa eterna? Que no tiene fin. No tiene fin. Esa señal del séptimo día sábado, mis amados hermanos y amigos, va a ser la señal distintiva del pueblo de Dios hasta los días de la eternidad. Gloria sea nuestro Dios, eternidad. Hermanos, esto lo vamos a probar ya mismo. Y ustedes se van a dar de cuenta de que realmente no les estamos diciendo mentiras. ¿Ok? Bueno, más adelante, eso fue en el Antiguo Testamento. Más adelante, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, ya la segunda persona de la deidad, se hizo hombre y nos vino a visitar personalmente durante un periodo de tiempo, nuestro Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, allí en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, los versículos 27 y 28, les dice, oigan, ustedes saben
que el sábado fue hecho por causa del hombre. O sea, les especifica. El sábado fue a beneficio de ustedes. Pero lo importante es que cuando el Señor dice eso, dice que el sábado fue hecho por causa de el hombre. Hablando genéricamente. ¿Qué está diciendo? Cuando dice hombre, pero también se refiere a las mujeres, se refiere a los niños, se refiere a los ancianos. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando se dice hombre allí, se refiere a la humanidad. Fíjense lo claro que es nuestro Señor Jesucristo. No le dice, porque por causa de los judíos, para aquellas personas que piensan que el sábado fue dado solamente para los judíos. El Señor no dice, porque el sábado fue hecho por causa de los judíos, porque el sábado era nada más que para los judíos, no era para más nadie. No dice eso. Dice que fue hecho por causa del hombre, por causa de la humanidad. Y fíjense la congruencia perfecta que existe, porque en el origen a quien fue dado el sábado fue precisamente a Adán y Eva y a todos sus descendientes, o sea, a toda la humanidad. ¿Ven ustedes cómo la Biblia tiene una armonía perfecta? Por eso fue que el Señor dice, el sábado fue hecho por causa de el hombre, no por los judíos, fue dado a la humanidad completa. Pero lo más importante, eso es lo que dice en el versículo 27. Pero en el versículo 28 es todavía más importante. Porque en el versículo 28 el Señor dice, por lo tanto, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, es Señor. Señor. Aún. ¿De qué día? Del sábado. O del día de reposo. ¿Ven ustedes? Es decir, que el Señor Jesucristo reclama que Él es el Señor del sábado, del séptimo día, del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y cuando dice aún, dice, oiga, recuerden que yo le dije que esa iba a ser la señal eterna, la señal permanente. O sea, que todavía sigue siendo la señal. Y yo sigo siendo aún el Señor del sábado. ¿Ven ustedes? Más adelante, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, allí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, especifica y dice que él, cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis, lo recibió, ustedes saben, cuando él estaba destituido en la isla de Patmos. Pero específicamente dice que él fue en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ven? ¿En qué día del Señor? Pues al día del Señor que el Señor Jesucristo se refería que era Señor del sábado. Por lo tanto, el apóstol Juan está diciendo, yo fui en espíritu en el sábado, en el séptimo día, en el día de reposo. El Apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan precisamente en el día de reposo. ¿Ok? Entonces, ya mismito vamos a ver algo de esto. Bien interesante, bien interesante. En Hebreos, más adelante, ustedes saben que siempre nos han querido presentar al apóstol Pablo como que está en contra de la ley de Dios. Y no, ya la ley de Dios no existe, ya eso fue abolido. Y el sábado, olvídate, eso era para los judíos y ya eso no nos aplica. Y como ustedes saben, que el apóstol Pablo se le llamó el apóstol de ¿quiénes? De los gentiles, ¿verdad? Porque él fue enviado específicamente a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todas aquellas personas que no eran judíos. ¿Ves? Y como le estaba predicando a los gentiles, la cristiandad dice, pues a esa gente, oye, y nosotros somos gentiles también. Eso significa que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los gentiles, ya olvídense de la ley de Dios, olvídense, eso era para los judíos, ¿verdad? Eso fue en el Antiguo Testamento. El sábado, olvídate, el sábado eso no sirve, eso. Y le presentamos que allí en Hebreos, capítulo 4, los versículos del 9 al 11, el propio apóstol Pablo nos dice específicamente que todavía
queda, permanece un reposo. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Y vimos que no solamente dice eso, sino que cuando se refiere al día de reposo, hace referencia precisamente, y lo demostramos aquí, en la misma Biblia hace referencia a Génesis 2:2, cuando Dios estableció el origen del día de reposo, séptimo día, sábado. Y el apóstol Pablo dice específicamente que es necesario que nosotros, refiriéndose a él, refiriéndose a todos esos gentiles, como usted y como yo, nosotros tenemos que reposar en ese día, así como Dios reposó de su obra. ¿Y cuándo fue que Dios reposó de su obra? Lo dice específicamente, en el séptimo día, sábado. ¿Ven? Es decir, que el apóstol Pablo confirma que efectivamente el día de reposo es el séptimo día, sábado. ¿Ven? Espero, mis amados hermanos, que hasta ahí hayamos tenido un repaso, ¿verdad? Ahí fue que nos quedamos porque explicamos tanto que no nos dio tiempo para más nada. Bueno, espero que lo hayamos entendido, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar ahora con este nuevo estudio. Ustedes saben que nosotros siempre hemos hecho referencia a que han habido varios intentos por los teólogos, por los traductores, dirigentes religiosos, de eliminar la palabra sábado de la Biblia. ¿Verdad? Eso lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Y también hemos dicho que eso no nos debe de extrañar. ¿Por qué? Porque eso es el cumplimiento de la profecía. ¿Verdad? Y lo más seguro, ustedes se están preguntando a qué profecía se refiere eso. Pues se refiere a una profecía en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel. Ustedes saben que el libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un libro lleno de profecías. Es un libro lleno de simbolismos, igualito que el libro de Apocalipsis. Inclusive, hay algunas ocasiones en que las mismas bestias, ¿verdad? Los mismos símbolos que utiliza Daniel en su libro, esos mismos símbolos como bestias, cuernos y esas cosas, también la utiliza el apóstol Juan en el Apocalipsis. Es decir, que hay una íntima relación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y hay algunas profecías que Dios le reveló a Daniel que eran para su época. Había otras que eran para un poco más tarde. Y habían otras que eran para el tiempo del fin. Específicamente para este tiempo en que usted y yo estamos viviendo. ¿Ok? Así que vamos a ver a qué profecía nos estamos refiriendo. Ok. La encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y lo más importante, hermanos, que queremos que quede en sus mentes: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjense que no dice cambiar los tiempos o la ley. Dice los tiempos y la ley. O sea, va a cambiar las dos cosas simultáneas.
y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Ven ustedes? No vamos a leer el texto completo, el contexto, porque nos tomaría lógicamente demasiado tiempo. Allí se está hablando de los diferentes reinos que Dios le presenta en la visión a Daniel. Y esos reinos los presenta en el símbolo de cuernos, ¿verdad? Cuernos. Y ahí mismo nos dice, ahí mismo en el capítulo 7, que dentro de todos esos cuernos, o sea, esos son reinos, ¿verdad? Dentro de todos esos reinos se va a levantar un cuerno que es un cuerno en un principio pequeño. Pequeñito, es pequeñito, bien pequeñito. Pero que ese cuerno pequeño va a seguir creciendo. Y se nos dice que va a llegar el momento que ese pequeño cuerno va a crecer tanto que va a dominar. ¿A quiénes? A todos los demás reinos. ¿Ok? Cuando hacemos un análisis de la profecía, nos damos cuenta de que ese cuerno pequeño que se está refiriendo Daniel allí, no es otro que es al mismo que se refiere el apóstol Juan en Apocalipsis, que es al anticristo, ¿verdad? Anticristo. Es de lo que él está hablando, del anticristo. Y fíjense que él dice que ese anticristo va a llegar el momento y va a crecer tanto, y su poder va a ser tanto que va a dominar a todos los reinos. O sea que va a ser el que va a dominar prácticamente en toda la tierra. Y va a tener tanto poder que intentará o pensará cambiar los tiempos y la ley. Esto es bien importante. Tiempos y la ley. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo ahí? Pues lógicamente se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Porque va a cambiar la ley de Dios. Porque ese anticristo es el representante del enemigo aquí en la tierra. Y está en contra de Dios y todo lo que se llama Dios. Y como la ley de los 10 mandamientos la dio Dios, pues ese anticristo, al igual que el enemigo, el diablo y Satanás, está en contra de la ley de los 10 mandamientos. ¿Ve? Entonces, cuando se habla de tiempos, hermanos, aquí de lo que se está hablando es de, en realidad, de unidad de tiempo. Va a tratar de cambiar la unidad de tiempo. Cuando nosotros vemos las unidades en que se mide el tiempo, vamos a hacer un repaso. El tiempo se mide en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses y en años. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que está diciendo allí la profecía es que ese anticristo va a intentar cambiar una unidad de tiempo, que cuando cambie esa unidad de tiempo, simultáneamente va a cambiar también la ley de los 10 mandamientos. Porque dice los tiempos y la ley, las dos cosas. Va a cambiar las dos cosas simultáneamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir entonces a la ley de los 10 mandamientos. Y vamos a hacer un examen de la ley de los 10 mandamientos para verificar si en alguno de esos mandamientos se menciona alguna unidad de tiempo. En alguno de esos mandamientos. Cuando vamos a la ley de Dios, que ya dijimos que se encuentra en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, encontramos que efectivamente hay uno de los mandamientos que menciona la unidad de tiempo.
dijimos que una de las unidades de tiempo es día, ¿verdad? Segundos, minutos, horas, días. Semanas, meses y años. Día. Pues vemos que específicamente el cuarto mandamiento, qué casualidad, no solamente menciona la unidad de tiempo que es el día, sino que dice que específicamente el séptimo día, sábado, es el día de reposo. ¿Creen ustedes que eso es casualidad? Hay que ser bien ingenuo, ¿verdad?, para creer eso. Hermanos, significa lo siguiente: que si ese anticristo logra cambiar la unidad de tiempo, que en este caso, en la ley de los 10 mandamientos, la unidad de tiempo que se menciona es específicamente día, día, día de reposo, día séptimo. Lo especifica, ¿verdad? Es decir, que si el enemigo logra cambiar esa unidad de tiempo, automáticamente está cambiando la ley de los 10 mandamientos. ¿Me van siguiendo, mis amados hermanos y amigos? Entonces, como les había dicho previamente, por eso es que el enemigo quiere sacar el sábado, séptimo día, de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando usted levanta los ojos y mira hoy en día a la inmensa cantidad, la mayor parte de la cristiandad, de los que dicen que son seguidores y servidores de nuestro Señor Jesús, esa inmensa cantidad de cristianos ha sustituido el cuarto mandamiento, que dice sábado, que dice séptimo día, y usted verifica, hermanos, cuál es el día de reposo de la inmensa mayoría de la cristiandad. No hay que ser un experto, un brain, un cerebro para reconocer que la inmensa mayoría de la cristiandad tiene el primer día de la semana como día de reposo. Y ese día es, ¿cuál? El domingo. En otras palabras, mis amados hermanos, en otras palabras, que la profecía se ha cumplido al pie de la letra. El enemigo ha sido tan astuto, que ha convencido a la inmensa cantidad de seguidores de Cristo, que se llaman cristianos. Los ha convencido para cambiar la unidad de tiempo, que es el día, que es el séptimo día, al primer día, que es el día sábado al día domingo. Y entonces usted ve que la inmensa mayoría de la cristiandad dice: no, porque el día de reposo es el domingo, el sábado era solamente para los judíos, a nosotros ahora el día de nosotros es de reposo para nosotros, es el domingo. ¿Ven ustedes? Se está cumpliendo al pie de la letra. El enemigo ha cumplido la profecía al pie de la letra. Miren, como les decía, el día sábado es para el enemigo algo bien difícil para él. O sea, él es enemigo del día de reposo porque Dios lo instituyó desde el origen.
desde la primera semana de la creación, Dios bendijo ese día, Dios reservó ese día para su pueblo. Por lo tanto, el enemigo tiene en contra especialmente sobre ese día. Así que el objetivo del enemigo es erradicar, hermanos, erradicar de la Biblia, la palabra, todo lo que tenga que hacer con día de reposo, con sábado y con día del Señor. Eso lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Ese es el objetivo primordial. ¿Por qué? Porque saben que los cristianos leemos la Biblia y el enemigo no se conforma con tener a la mayoría ya convencida de que el domingo es el día de reposo. Él quiere todavía más, pero mucho más. Y como le dije, han habido varios intentos previos de eliminar la palabra sábado de la Biblia. En un estudio previo, nosotros les habíamos dicho que uno de esos intentos fue cuando surgió precisamente esta Biblia. Esta es mi Biblia personal. Esta es la Reina Valera del 1960. Reina Valera del 1960. En esta Biblia se intentó erradicar la palabra sábado de la Biblia. Ellos sacaron, o sea, no lo intentaron, ellos sacaron la palabra sábado de la Biblia. Y en vez de sábado, ellos sustituyeron la palabra sábado por día de reposo. Y donde quiera que había sábado, eliminaron sábado, ya no es sábado. Ahora vamos a poner día de reposo. Día de reposo. Por eso usted ve que en esta versión Reina Valera del 60 no va a encontrar la palabra sábado. Siempre va a encontrar la palabra día de reposo. ¿Por qué? Porque la palabra sábado, todos saben que es el séptimo día. Pero cuando se habla de día de reposo, pues el día de reposo puede ser sábado, pero puede ser el domingo, o puede ser el miércoles, o puede ser el martes. ¿Ven ustedes? Es más acomodaticio día de reposo que la palabra sábado, porque la palabra sábado ya lo está diciendo. ¿Ustedes quieren prueba de eso? Miren, ¿verdad que nosotros citamos, entre lo que citamos a Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28? Donde el Señor Jesús reclama que el día sábado, el día de reposo, es su día, ¿verdad? Su día. Miren lo que la Reina Valera 1960 dice. En Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Son estos dos textos. Lo que quiero que miren, mis amados hermanos, es que donde quiera que dice día de reposo, ¿lo estás viendo? Sí. No te muevas tú. Déjala ahí. Donde dice día de reposo, hay un asterisco. En esos dos textos se menciona día de reposo en 3 ocasiones. Inclusive cuando el Señor dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hay un asterisco, ¿verdad? ¿Qué significa ese asterisco? Usted va para la parte de abajo, busca el asterisco, ¿y qué dice? Aquí equivale a sábado. Aquí equivale a sábado. ¿Ven ustedes? Ellos intentaron erradicar la palabra sábado de la Biblia. Pero fue tanta las quejas que hubieron que ellos, en esta versión que fue la primera, de la 1960, ellos tuvieron que entonces, cuando cada vez que ponían día de reposo, tuvieron que poner un asterisco. Y en la parte de abajo, ese asterisco decía, aquí equivale a sábado. O sea, que intentaron, ¿verdad?
No pudieron completo, pero lo intentaron. Día de reposo, sábado. Miren, el texto que yo les marqué a ustedes fue Marcos 2, 27 y 28, ¿verdad? Precisamente cuando el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, se refiere que fue en espíritu en el día del Señor, ¿verdad? Se estaba refiriendo a qué día, específicamente al día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? El sábado, el séptimo día. ¿Ven ustedes? Yo les dije que también hay un movimiento por no solamente erradicar la palabra sábado por día de reposo, sino de sustituir la palabra sábado por domingo. Hermanos, domingo. ¿Verdad que yo se los dije? Y muchos de ustedes lo más seguro, el hermano Pedro se está mandando. Yo creo que el hermano Pedro se está volviendo loco porque, miren, ustedes saben que ya yo les he dicho en muchas ocasiones, yo tengo muchas, pero que muchas versiones de diferentes Biblias, diferentes versiones de la Biblia, porque me gusta estudiar la palabra de Dios. Mi esposa me dice que yo tengo una colección de Biblia, que ella no conoce a nadie que tenga más Biblia que yo. Les voy a mostrar ahora. Esta Biblia, ¿usted ve? Es viejita, no es nueva, es viejita. Esta Biblia es la versión de Torres Amat, Félix Torres Amat. Si quieren la pueden buscar en internet o si la encuentran física, mejor todavía. Citando el texto de Apocalipsis 1:10, esta Biblia que no es nueva, mire lo que dice Apocalipsis 1:10. ¿Oíste? Sí. Un día de domingo, cuando todas, absolutamente todas las demás Biblias dice, yo fui en el día del Señor, ¿verdad? Ahí sustituyeron la palabra día del Señor, ¿por qué? Por la palabra domingo. Hermanos, lo que le estamos diciendo no es chiste. Lo que les estamos diciendo no es chiste. El objetivo del enemigo es eliminar la palabra sábado de la Biblia y colocar la palabra domingo. Ya están saliendo nuevas versiones donde precisamente se está sustituyendo sábado, día de reposo y día del Señor por la palabra domingo. Así como esa Biblia ya lo había comenzado a hacer. Y todo eso, hermanos, es el cumplimiento de la profecía. No nos debe de alarmar. No nos debe de alarmar. Ahora bien, ¿ustedes piensan que el enemigo se va a quedar ahí? Se va a quedar ahí. Esto es un engranaje completo. Esto está bien pensado, bien programado, bien planificado. Quien está detrás de esto es el enemigo, el propio diablo y Satanás. Y él era de los ángeles el más inteligente. O sea, estamos bregando con una persona que es, pero superlativamente más inteligente que todos nosotros. Miren, él no solamente se está conformando con esto. ¿Saben lo que él también está haciendo? Él está cambiando también el calendario. ¿Me escucharon? El calendario. ¿Por qué? Porque aunque ellos están sustituyendo la palabra sábado por domingo, todavía la Biblia dice séptimo día. ¿Verdad? Séptimo día. ¿Me siguen? Miren lo que se está haciendo. Este es el calendario que nosotros todos conocemos. Este es el calendario que desde que yo nací, y mis padres nacieron, y mis abuelos nacieron, y mis bisabuelos nacieron, y mis tatarabuelos nacieron, han conocido. Este es el calendario que se ha conocido toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. En este calendario comienza la semana con la palabra domingo, ¿verdad? La semana empieza con el día
domingo. Sunday, este es en inglés. Sunday, ¿verdad? Y termina con el día sábado. Y en este caso es Saturday, ¿verdad? Es decir, que en todos los calendarios que nosotros hemos conocido hasta ahora, todos los calendarios, el séptimo día, este es el primer día, y este es el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, séptimo día, ¿ven? El séptimo día siempre ha sido el sábado. En todos los calendarios, siempre el séptimo día, siempre ha sido sábado. Entonces, como ya ellos están cambiando sábado por domingo en las Biblias, pues lógicamente, ¿qué tienen que hacer? Cambiar el calendario para que concuerde séptimo día, domingo. Y por eso es que usted ve ahora los nuevos calendarios. Miren cómo aparece. Calendario de enero del 2024. Esto comenzó, me parece que desde el 2019 o 2020. Los nuevos calendarios comienzan, en vez de la palabra domingo, empiezan con el lunes. Y al poner lunes como primer día, adivinen cuál va a ser el séptimo día. El domingo. ¿Lo ven? ¿Ven ustedes, hermanos? La profecía se está cumpliendo. Ahora, si usted busca por internet y manda a buscar un calendario por internet, le preguntan cómo usted lo quiere. Que empiece con domingo o que empiece con lunes. Que termine con sábado o que termine con domingo. Y usted escoge. Y si usted va a comprar un calendario, es lo mismo. Le preguntan. ¿Ve? Usted decide. En ese calendario aparece domingo como séptimo día. ¿Por qué? Porque tiene que concordar el séptimo día de la Biblia con la palabra domingo de la Biblia, con el calendario séptimo día, domingo. Todo tiene que concordar. ¿Ven ustedes? Hermanos, la profecía se está cumpliendo al pie de la letra, delante de nuestros ojos. Y usted ve ese calendario donde se comenzaba domingo y el séptimo día era sábado. Ese calendario eventualmente va a ser erradicado de la faz de la tierra, va a ser eliminado. El único calendario que va a existir va a ser este, donde va a aparecer el domingo como el séptimo día. ¿Ven ustedes cómo se está cumpliendo la palabra? Hermanos, no los estamos engañando, le estamos presentando todas las pruebas. Digo, si usted no lo quiere creer, es su decisión, pero la prueba y la evidencia es evidente, ¿verdad? Entonces, ante todo esto que está sucediendo y está sucediendo delante de nuestros ojos y que todos lo estamos viendo, ¿qué podemos decir nosotros, el pueblo de Dios, los que verdaderamente creemos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos decir? Y esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que repetir las palabras del apóstol Pablo, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, se está acabando el tiempo y las profecías se están cumpliendo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, ¿cuándo? Mañana, el año que viene, no, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria sea nuestro Dios. Esto lo que significa es que nuestra salvación, nuestra redención, está más cerca cada día más. Gloria sea nuestro Dios. La profecía se está cumpliendo. ¿Ok? Bueno, volviendo al recorrido, ¿verdad? El día de reposo en la Biblia. Ustedes saben que todos nosotros esperamos que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Y sabemos que va a venir muy pronto. Y que cuando Él venga nos va a llevar para el cielo. Otra herejía, otra falsa creencia que tiene la inmensa mayoría de la cristiandad es que piensan que
cuando el Señor venga y nos lleve para el cielo va a ser la morada permanente de todos los redimidos, de todos los salvados. Eso es un error, hermano. No. Vamos a pasar en el cielo un periodo específico de tiempo, específicamente 1000 años. 1000 años. Aquellos que quieran conocer un poquito sobre lo que la Biblia llama el milenio, vayan a YouTube y busquen los estudios del número 71 al número 74. Y allí nosotros explicamos lo que es el milenio de acuerdo a lo que dice la palabra. Y todo lo explicamos de acuerdo a la palabra. Ok. Vamos a pasar 1000 años. Después de esos 1000 años, mis amados hermanos, la morada permanente va a ser esta tierra. Esta tierra va a ser recreada. Se va a volver a crear. Dios va a volver a crear esta tierra para los redimidos. Y la morada permanente de todos los redimidos no va a ser en el cielo. Va a ser aquí en la tierra. Inclusive, nuestro Señor Jesucristo se va a mudar a esta tierra a vivir con nosotros. Gloria sea nuestro Dios. ¿Lo quieren ver? Miren lo que dice el apóstol Juan allí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 5. Después de esto vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ven ustedes? Cielo nuevo y tierra nueva. Porque el primer cielo, este cielo que usted está viendo ahora, la primera tierra, esta tierra que usted está viendo ahora, había dejado de existir. Lo mismo que el mar. Es decir, que lo que nosotros conocemos como este planeta Tierra va a dejar de existir. Un cielo nuevo, una nueva creación y una tierra nueva. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Ven ustedes? No vamos a permanecer en el cielo. Bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, mire lo que decía, gloria sea mi Dios, aquí, entre los seres humanos, ¿en dónde? En la tierra nueva, en el cielo nuevo que Dios va a crear para nosotros. Este planeta va a ser recreado. Aquí, entre los seres humanos, está ¿qué cosa? La morada de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Él acampará en medio de ellos, en medio de usted y en medio mío. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Sigue diciendo, versículo 4. Y Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más lamento, no habrá más dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no va a haber el pecado. Y el pecado es lo que causa todo esto. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas, lo repito otra vez, no se equivoquen, yo hago nuevas todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Una cosa maravillosa. Este planeta Tierra, recreado, va a ser la morada permanente suya y la mía. Ahora bien, como la Biblia es una armonía perfecta, Dios ya previamente le había revelado a otra persona cómo iba a ser esa tierra nueva. Aquí en la tierra. ¿Y a quién se la reveló? Al profeta Isaías. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículos 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 hasta 25. Es larguito, vamos a leerlo. Dicen, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra. Adiós otra vez. ¿Ven ustedes? Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para los redimidos, para usted y para mí. Lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de este mundo, no nos vamos a acordar. Llénense de gozo y de alegría para siempre, porque lo que yo voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Dice, sigue diciendo, yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella no se volverá a oír llanto, ni grito, ni angustia. Exactamente lo que decía el apóstol Juan, ¿verdad? Exacto, son palabras casi idénticas. La gente, entonces mire cómo dice, ¿cómo es que vamos a vivir aquí? La gente construirá casas y vivirá en ellas, sembrará viñedos y comerá de sus uvas. Sigue diciendo, 22, no sucederá
que uno construya y otro viva allí. Nadie nos va a venir a sacar de nuestra casa. O que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá una larga vida, como la de un árbol. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No vamos a estar siendo vagos, vamos a seguir trabajando. Lo mismo que Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Sigue diciendo, antes que ellos me llamen, yo les responderé. Gloria a Dios. Antes que ellos me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo los escucharé. ¿Por qué? Porque ya el apóstol Juan nos dijo que nuestro Señor Jesucristo venía a morar con nosotros en esta tierra nueva. Gloria sea nuestro Dios. Por eso es que cada vez que nosotros le hablemos al Señor, Él nos va a responder inmediatamente. Porque va a estar aquí con nosotros. Alabado sea. Sigue diciendo. Versículo 25. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey. Y la serpiente se alimentará de la tierra. En todo mi santo monte no habrá quien haga ningún daño. El Señor lo ha dicho. Hermanos, aquí el profeta Isaías está sencillamente describiendo en más detalle lo que el apóstol Juan vio en visión. Y de esa manera es que vamos a vivir aquí. Por eso la morada permanente nuestra no va a ser en el cielo. Allí vamos a estar un periodo de 1000 años solamente. Después de los 1000 años, entonces vamos a bajar a esta tierra. Nuestro Dios la va a recrear para usted y para mí. Hermanos, esta tierra va a ser el paraíso restaurado. En un origen Dios creó a Adán y Eva. ¿En dónde Dios creó a Adán y Eva? ¿En dónde? En esta tierra. ¿Y por qué Dios creó a Adán y Eva en esta tierra? Porque quería que vivieran en esta tierra. Quería que los humanos, los seres humanos, vivieran en esta tierra. Si Dios hubiera querido que nuestra morada permanente hubiera sido en el cielo, nos hubiera creado en el cielo. ¿Para qué nos creó en esta tierra? Porque ese es el plan de Dios. ¿Y saben qué? El plan de Dios se va a cumplir. Alabado sea mi Dios. Ahora bien, el profeta Isaías no solamente describe cómo va a ser esa tierra, sino que da un detalle bien, pero que bien importante. Este fue el capítulo 65 de Isaías, ¿verdad? En el próximo capítulo, que es el capítulo 66, miren lo que el profeta Isaías dice. Isaías 62, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, oigan, lo vuelve a repetir, va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Por qué va a permanecer? Porque no vamos a morir, la muerte no va a ser más, no va a haber pecado. Pero fíjense lo que dice el versículo 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado. ¿En dónde? En esa tierra nueva. En ese paraíso restaurado. Vamos a ir de mes en mes. Y de sábado en sábado, ¿a qué? Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Alabado sea mi Dios. Alabado sea para siempre. Mis queridos hermanos y amigos, en esa tierra nueva que Dios va a crear, en ese paraíso restaurado que Dios va a crear para todos los redimidos, el día de reposo va a continuar siendo precisamente el séptimo día, sábado. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán, iremos ¿a qué? A adorar delante de Dios. Hermanos, amigos, cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Dios le dijo a Ezequiel, que esa señal del día de reposo, séptimo día sábado, iba a ser una señal permanente, para siempre, una señal eterna que no tiene fin. Dios no estaba jugando, Dios estaba hablando muy en serio, muy, pero que muy en serio. Y es la palabra de Dios, se va a cumplir. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pienso que queda bastante
requete probado por la palabra de nuestro Dios, de que el séptimo día, sábado, no solamente es la señal distintiva del pueblo de Dios en esta tierra a lo largo de la historia de este mundo, incluyendo hoy día, sino que en la tierra nueva también estaremos guardando el séptimo día, el día del Señor. Terminamos aquí el estudio y termina el tiempo también. Recuerden, buscar nuestro logo. El estudio todavía sigue. Nuestro logo, Ministerio Escrito, está. Estamos en YouTube. Esta es la página que va a aparecer en YouTube. Como siempre decimos, le tienen que dar al loguito y luego a los videos. En YouTube es lo mismo, aparece En Facebook. En Facebook, sí. Perdón. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Y es lo que nosotros hacemos. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Lucas 4:8, porque es el texto que identifica nuestro ministerio. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te esperamos, sigue estudiando con nosotros las Sagradas Escrituras. Será hasta la próxima semana, que nuestro Dios nos bendiga a todos.